bro trying to phase me. Saludos colegas, les saluda William de Moviltech Ecuador. Un gusto colegas, para recordarles y comentarles de que tenemos aquí un Huawei Mate 20 Pro. Este equipo nos llega porque el cliente comenta que el teléfono se apagó, lo estaba usando la nada, el teléfono de pronto apagado. Entonces lo llevaron a otro taller, el coleguita que nos lo trae, nos hace llegar, nos dio con la solución. Entonces este equipo procedimos ya a desarmarlo, ya lo desarmamos, sacamos unos blindajes porque acabamos de notar que a nosotros al darle voltaje con la fuente, este equipo nos consume aproximadamente. Listo colega, como le comentaba, ¿no? Ya tenemos la placa retirada del marco. Aquí tenemos el marco del Mate 20 con su pantalla Mate 20 Pro, cabe recalcar. Entonces conectamos a la fuente, ¿no? Como les decía, tenemos un consumo de aproximadamente entre 100 150 miliamperios en este caso. Entonces nosotros ya, en este caso ya quité unos blindajes aquí porque yo noté que este consumo, se nos daba este consumo y teníamos un calentamiento en este sector, en esta área. Aquí como pueden notar en el microscopio tenemos en esta área aquí, teníamos un recalentamiento en este sector de aquí. Entonces retiré estos blindajes. Al retirar estos blindajes me doy cuenta de que tenemos unas bobinas en corto. Recuerden que las bobinas jamás pueden estar en corto porque es una línea, por estas bobinas pasa una línea de alimentación, una línea positiva, no tenemos línea tierra. Por lo tanto, si la bobina se daña, sea lo que le llegase a suceder, cuando una bobina se daña jamás nos va a llegar a corto. Entonces por ese lado tenemos aquí un corto en esta línea. Entonces muchachos, colegas, entonces verán, también quitamos este blindaje del lado de acá porque también notábamos que recalentaba mucho más que acá, calentaba del lado de acá, de este sector. Entonces retiramos este blindaje y acabamos de notar que teníamos un recalentamiento en este sector. Entonces nosotros tenemos aquí varias máquinas, varias herramientas con las cuales pudimos diagnosticar. En este caso cada quien en su taller tiene sus herramientas. Nosotros contamos aquí con una herramienta Kianli, en este caso una cámara térmica. Obviamente nos ayuda y nos facilita el trabajo. Con la cámara térmica nosotros acabamos de notar que teníamos un componente que estaba recalentando, que ya les voy a mostrar en este momento. Listo colegas, verán, ya tenemos aquí la placa, la board en este caso la tenemos ya ubicada en la cámara térmica. Como podrán notar, no tenemos ningún consumo en este momento porque tengo desconectado, en este caso la placa la tengo desconectada de la fuente. Ahorita lo tenemos la fuente exactamente en un voltaje de 4 voltios, ¿no? De 4 y algo, 410. Entonces voy a conectar la placa, le vamos a dar voltaje y vamos a ver qué es lo que nos sucede aquí en la cámara térmica, qué nos arroja, qué nos muestra. Ya en este momento la acabo de conectar. Si podrán notar, en este sector vemos que justamente la bobina que yo les indicaba que teníamos corto, en esa línea, entonces tenemos un recalentamiento. Nos vemos que nos marca una temperatura de 33.5 grados centígrados. Entonces tenemos ahí un recalentamiento, pero recordemos que la bobina en este caso no nos debe dar corto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una línea en corto. Listo colegas, entonces verán, en este lado de la board tenemos este recalentamiento, pero como les dije, cabe recalcar, esta placa nos recalentaba más de este sector, de este lado. Entonces vamos a observar que tenemos del otro lado. Desconecto un momento la fuente, vuelvo a conectar. Cabe recalcar que tenemos vuelta la fuente en 4.1 voltios. Como podemos ver, no nos marca absolutamente, o sea, no logramos detectar nada normal, no logramos detectar consumos excesivos, recalentamientos excesivos. Entonces vamos a darle un poquito más de voltaje a la fuente. Recuerden que en este caso, si nos excedemos un poquito de voltaje, no nos arriesgamos a dañar la placa, ya que no le estamos dando encendido, no estamos activando sus periféricos, en este caso su IC de Power, su PMIC. Por lo tanto, al tener un corto, ese consumo se va a ir a tierra. Vamos a ir aumentando, tenemos el 4.6, 4.8, 4.9. Consumo aumenta. Y va aumentando el consumo. Tenemos en 5 voltios, 5.2 voltios. Como podrán ir notando, tenemos un recalentamiento por ahí en un sector. Déjenme hacerle una ampliación aquí a la toma. Para que puedan notar exactamente dónde está el consumo. Ahí donde está puesto el mouse. Verán, justamente donde tenemos puesto aquí el mouse. Entonces, Sácale. justamente ahí tenemos un consumo. Vean. Ya que se enfría.
Vamos a desconectar la fuente. En este caso vamos a quitarle voltaje a la placa. Vamos a ver que se enfríe un poco. Y quiero que noten y se den cuenta en este sector que les estoy indicando aquí. En este sector de aquí tenemos un recalentamiento excesivo. Entonces por ahí tenemos el desgraciado que nos está haciendo la vida imposible. Listo, vamos a conectar. Como podrán notar, vean coleguitas, tenemos aquí un corto directo en un componente. Ya ahorita desconecté, voy a volver a conectar. Quiero que se percaten y vean lo que hacemos, lo que hace ahorita la cámara térmica, lo que nos arroja, lo que nos muestra. Vean colegas, aquí tenemos el problema. Tenemos un recalentamiento, nos indica la cámara térmica que tenemos 30, 40, 38 a 40 grados centígrados. Nos recalienta todo aquí. Vamos a pasarnos ahorita al microscopio para indicar, para ver y para poder diagnosticar, poder ver cuál es el componente que tenemos ahorita en corto. Ya listo colega, tenemos ahorita aquí la placa en el microscopio, en la cámara del microscopio. Le quiero mostrar en este sector. Como les decía, teníamos un recalentamiento justamente en este sector de aquí, en esta área. Específicamente tenemos un recalentamiento en este componente de aquí. ¿Qué componente es este? Este es un diodo Zener. Recuerde que este diodo está aquí para protección de esta línea y para no dejar retornar este voltaje que entra. Recuerda que un diodo entra un voltaje pero no permite salir, lo bloquea, no lo deja retornar. Entonces colega, sin más, vamos a retirar este componente y vamos a ver qué problema que listo colega. Bueno, entonces nos pasamos ahorita a la cámara del microscopio. Tenemos aquí la placa, tenemos justamente en este sector que está aquí teníamos el recalentamiento y yo creo que son uno de estos dos componentes que están aquí, que son un diodo. Estos aquí son diodos. Entonces vamos ahorita a aplicar un poquito de rosin para que vean que no solamente con la cámara térmica se puede diagnosticar estos equipos, no solamente con la cámara térmica podemos hacer este tipo de diagnóstico. Obviamente la cámara en este caso sí nos facilita un poco más el trabajo. Entonces vamos a ver ahorita con el rosin y vamos a ver que también se podemos diagnosticar cuál es el componente que tenemos en este caso en corto. A ver que no se nos mueva esto. Listo. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cámara térmica. No, le vamos a aplicar un voltaje. En este caso tenemos la fuente en 5.7 y le vamos a aplicar. ¿Por qué en 5.7? Porque vimos que en 4 voltios no nos lograba dar generarnos un calor en la cámara térmica. Bueno, ahorita estamos con rosin. Vamos a darle voltaje y veamos qué nos hace. Bueno, como pudieron notar, este componente de aquí fue el que derritió el rosin, en este caso, este componente aquí. Listo, colega. Entonces tenemos este componente, que es el que nos está dando problemas. Vamos a limpiar un poquito aquí. Venga, patrón. Vamos a quitar el rosin que acabamos de aplicar en este sector. Veamos qué componentes tenemos en corto. ¿Cuál fue el que nos recalentó? Nos acaba de recalentar este componente que es un diodo. Un diodo tenemos en corto, señores. Recuerden que un diodo está ahí para protección de la línea y para no dejar retornar un voltaje que pasa por él. Vamos a retirarlo y vemos qué tal nos va. Listo, vamos a desconectar la fuente. Bueno, esto ahora lo vamos a dejar conectado aquí. ¿Y si lo rompes? Sí. Si lo vuelas. No. ¿Está bien? Pasa también. Sí. Sí, va a estar más. Pero no se genera la punta. Bueno, ahí lo cortamos. Cortamos el video un rato ahí. ¿Será que lo hecho con la punta? Está como muy poco espacio ahí. No va a sacar calor nomás, no afecta nada ahí. No hay componente que se comprometa. Listo, colegas, vamos a retirar ese componente. Bueno, cada quien tiene su manera de trabajar, su preferencia. Lo podemos hacer con un cautín, lo podemos hacer con estación de calor. Yo en este caso voy a aplicar estación de calor, voy a dar calor, ya que en esta área de aquí no tenemos componente cual
En sí todos los componentes nunca es bueno darle calor. Mientras menos calor demos a una placa es mucho mejor. Pero en este caso voy a usar la fuente de calor porque en este sector no tenemos muchos componentes los cuales podamos comprometerlo. En este caso memoria, CPU ni nada de eso. Tenemos unos IC de radiofrecuencia y obviamente tenemos el IC cerca del sector de aquí que ya no tenemos nada en la placa. Entonces vamos a retirarlo con un poquito de calor. En este caso voy a usar 350 y 60 de aire. Un poquito de flux. Vamos a usar un poquito de flux para que nos ayude a remover este componente, este diodo, y vamos a retirarlo. Voy a virar un poquito la placa porque estoy incómodo aquí. Okay. Bueno, lo estoy retirando, obviamente se está dañando ya. Hice un poquito de presión. Listo. Bueno, dejémoslo así, ya ahí mismo lo cogemos y lo quitamos bonito. Obviamente ya salió el encapsulado, se salió esto de aquí, en la parte interna del diodo. Obviamente ya no nos va a generar continuidad en este caso. Tenemos aquí lo que es una parte de la línea, tenemos la otra parte de la línea de acá. Listo. Dejemos que se enfríe un poquito, vamos a tomar medición. Vamos a ver si tenemos continuidad a tierra en una de las dos líneas. Obviamente una de ellas debe marcar a tierra y la otra es una línea positiva que pasa un voltaje por ahí. Vamos a poner nuestro multímetro en continuidad. Obviamente lo tenemos ya con continuidad. Sí, perfecto. Dejemos que se enfríe un poco la placa para tomar medición en este caso. Listo, colegas. Bueno, acabamos de retirar el diodo que teníamos aquí en corto. Vamos a darle voltaje. Vamos a conectarle la placa. Vamos a darle los 4 voltios que necesito. Y vamos a ver si que tenemos todavía el consumo o ya se nos fue el consumo. Entonces conectamos aquí. Y tenemos todavía el consumo de 100 miliamperios. 100 miliamperios tenemos todavía un consumo. No se nos ha ido el consumo. Sin embargo, el corto que teníamos aquí en este diodo lo acabamos de retirar. Entonces, colegas, todavía tenemos el problemita del consumo. Vamos a revisar en la otra área de acá, en el otro lado de la placa, donde teníamos también el recalentamiento, y vamos a verificar si todavía tenemos algún componente aquí en corto. Vamos a coger el multímetro, vamos a ponerlo en escala de continuidad. Ahí. Y vamos a ver si tenemos todavía el corto en las bobinas que indicamos al inicio. Como verán, tenemos todavía el corto en las bobinas. Tenemos corto aquí, tenemos corto acá, tenemos corto aquí, corto acá. Entonces listo. Tenemos todavía el corto acá. Vamos a revisar qué está sucediendo todavía en esta línea. Listo, como vimos en antes de la cámara térmica teníamos un recalentamiento en este sector de aquí, esta área, teníamos el recalentamiento que el corto se iba acá a esta parte de acá. Acabamos de retirar aquí, entonces obviamente tenemos que tener todavía el corto acá, que es en esta línea de aquí, tenemos este corto y tenemos recalentamiento en este sector. Vamos a aplicar ahorita un poquito de flux, vamos a ver cuál es el componente que sigue molestando en este sector de aquí. Voy a darle el voltaje, primeramente con el voltaje directo a la línea VBAT, vamos a ver qué sucede. Y si no le inyectamos voltaje en esta línea vuelta. Tenemos aquí con Rosín, este sector, vamos a ver qué sucede. Vamos a darle los 4 voltios, vamos a dejar que consuma. Obviamente no nos va a dar nada porque
el voltaje que estamos alimentando toda la placa, entonces no nos va a dar ninguna anomalía con el rocín. Vamos a inyectarle voltaje, colegas, vamos a ver qué tenemos. Entonces, listo, vamos a inyectarle un voltaje de unos 3 voltios aproximadamente, de 2 a 3 voltios vamos a inyectarle, 2.5 vamos a inyectarle. Veamos qué tenemos en este sector. Vamos a inyectarle, cogemos las puntas, ponemos una tierra y vamos a inyectarle en esta bobina que tenemos a corto y veamos qué sucede. Vamos un poquito más de rocín porque se nos salió por ahí un poquito. A ver, que nos colabore un poquito ahí. La punta de cuchilla acá Con eso es suficiente. Con eso es suficiente, colegas. Vamos a inyectarle voltaje. Vamos a ver qué tenemos en este sector. A ver, una pinza tierra y le inyectamos exactamente 2.5 voltios. Y veamos qué tenemos ahí, que se aprecie bien. Ok. Listo. Gran colega, le acabo de inyectar voltaje ahorita en esta bobina, en esta línea. Entonces tenemos aquí este componente, no sé si lo notaron, este componente que está acá atrás seguramente es un condensador. Y este es el componente que se nos acaba de derretir la parte donde aplicamos rocín. Entonces, por lógica, tenemos este componente aquí que se nos está yendo el voltaje a tierra. Vamos a retirar este pedacito de blindaje, vamos a cortar aquí, vamos a retirar este componente y veamos si tenemos solución con este equipo. Listo, colega, ya corté una parte aquí del blindaje. Vamos ahorita a aplicar un poquito de rocín y tenemos la bobina que antes hicimos una soldadura aquí para inyectar voltaje. Bueno, se movió un poquito, se fue arrancando algo aquí. Bueno, no hay problema con eso, ya la reemplazamos. En caso toque reemplazarla, la reemplazamos. Vamos a aplicarle vuelta un poquito de rocín en este caso para ver bien si ese es el componente que nos está molestando, es el componente que está mandando el voltaje a tierra. Entonces vamos a limpiar un poquito primero. Un poquito. no tiene lugar los motivos Un poquito aquí. Vamos a aplicar un poquito de rocín y veamos si que es efectivamente ese condensador que estoy viendo ahí, porque parece que es un condensador, es el que nos está dando el problema, el cual el equipo tiene un consumo y no enciende. Listo, vamos a inyectarle el voltaje. Tenemos el voltaje de 2.5 en la fuente, 2.5 voltios. Le vamos a inyectar el voltaje vuelta a la línea y vamos a ver si que ese es el componente que nos está molestando. En este caso está mandando la línea a tierra, el voltaje a tierra. Efectivamente, coleguitas, este es el señor, este es el individuo, este es el que nos está molestando, este es el desgraciado. Vamos a retirarlo, vamos a ver qué está sucediendo. El desgraciado, este es el desgraciado. Ahí vamos a entrar esto también. ¿Qué le patrón? Pinza, el frío. Vamos a levantarlo con el cautín. Vamos a levantar este componente, este condensador. Listo, se fue. Aquí le dejamos un ladito. Limpiamos un poco el exceso de flux. Y verificamos si que todavía tenemos el corto en las bobinas. Vamos a verificar que todavía tenemos el corto en esta bobina. Estas bobinas comparten la misma línea, entonces vamos a revisar si que tenemos todavía el corto ahí. Ponemos nuestro multímetro en escala de continuidad y veamos si que el corto se nos fue en esa bobina. ¿Listo?
Veamos. Tocamos por este lado. Vamos por este lado. No tenemos, no tenemos, no tenemos. Y listo, colegas. Acá tenemos una línea tierra y una línea que va de continuidad a esta línea que maneja la bobina, obviamente. Aquí tenemos esta línea, la que comunica con esta línea acá de la bobina, y es la que se está viendo a tierra por medio de este condensador. Listo, colega, entonces ya no tenemos corto, no tenemos corto aquí, no tenemos corto acá. Obviamente el corto se generaba de acá, pero lo recibía en este caso. El componente más afectado primeramente era este de aquí, que era el diodo. Entonces ese voltaje venía acá, este diodo estaba aquí para protección de alguno de estos circuitos, por lo tanto cumplía su función. El diodo estaba cumpliendo su función. Lo que era enviar ese voltaje excesivo, o ese voltaje que venía de acá del corto, venía acá, se protegía el circuito, protegía en este caso, protegió el diodo y se dañó, obviamente. Entonces lo retiramos. Teníamos todavía el consumo, teníamos todavía el mismo consumo conectado a la fuente, los 4 voltios por la línea BBAT, teníamos todavía el consumo de 100 a 150 miliamperios. Entonces decidimos verificar en este sector, encontrándonos este condensador que estaba en corto, lo acabamos de retirar. Ya no tenemos corto en esta línea, entonces vamos a ver si el equipo nos enciende. Vamos a ver, conectarlo primeramente a la fuente y ver si que ya no tenemos ese consumo. Vamos a conectar aquí, línea positiva, ahí, conectar positivo a tierra, uno de los blindajes, negativo a tierra, uno de los blindajes. Listo, tenemos conectado ahí. Vamos a conectar a la fuente y vamos a ver qué nos marca la fuente. Vamos a darle 4 voltios. Vamos a conectar y veamos qué tenemos aquí. Listo, colegas, tenemos conectado aquí Un microscopio, tienes que mover la penita para que veas. tenemos aquí conectado no la placa, tenemos conectado el positivo, negativo, tenemos 4 voltios inyectados a la línea BBAT. Vamos a ver qué sucede ahora. Si nos está enfocando la cámara, creo que Sí, pero el microscopio tienes que moverlo. ya, vamos aquí. Ahora sí. Ahí. Vamos a ver qué tenemos. Ya Y no consumo. listo, colega. Ya no tenemos el consumo, por ende el equipo en teoría debería encender. Vamos a ver si que nos enciende. Vamos a ponerlo en su display, en su marco, ¿Pantalla? y vamos a ver qué tenemos ahora. Listo, retiremos todo de acá, desconectemos acá, montemos la placa Pero esa batería está muerta, creo. y veamos si tenemos, aunque sea ciclo de encendido, conectado La fuente. con la fuente. Posiblemente no nos encienda conectado a la fuente, porque obviamente recuerden que la fuente solo tiene negativo o positivo, no tenemos línea de detección de batería, por lo tanto posiblemente no nos encienda, más que seguro no nos va a encender. Pero vamos a ver si que tenemos ciclo de encendido, obviamente. Luego la batería tendremos que conectar la batería, la tenemos descargada, pero obviamente ya la vamos a cargar. Vamos a pausar un rato el video y luego vemos si que nos encendió el equipo. Listo. Vamos a conectar aquí. Tenemos 4.2 voltios en la fuente y vamos a ver qué nos da ahorita al darle power. Vamos a generar power y tenemos un consumo, una oscilación, un ciclo de encendido. El equipo está intentando encender, obviamente no nos va a encender. No, sí nos encendió. Como pueden ver, colegas, tenemos una reparación exitosa, Mate 20 Pro. Obviamente esta pantalla está dañada, está fisurada, está con detalles. Ya luego el cliente decidirá si desea repararla, lo que es la pantalla, cambiarla o dejarla así. Ya eso ya serían gustos del cliente, necesidades del cliente. Tenemos una reparación exitosa, colegas, y eso ha sido todo de mi parte. Un gusto poder haber podido compartir con ustedes esta reparación exitosa de este Huawei Mate 20 Pro, que llega apagado, no encontraron el daño en otro taller, nos los envían, nosotros obviamente con el diagnóstico previo y con los conocimientos necesarios pudimos darle solución a este equipo.
listo, sin más que decirles, colegas, solamente recalcarle algo. Recuerden que tenemos una capacitación en la ciudad de Babahoyo con mi colega Giselle, que es un máster en la reparación, en el hardware, es un máster dedicado mucho más a lo que es las reparaciones de equipos Apple. Y sin más, colegas, invitarlos a hacerle una cordial invitación. Están todos invitados igual, aunque ya tenemos cupos casi llenos, por no decir llenos, y será una capacitación muy bonita. Vamos a dar muy buenos temarios, vamos a hablar mucho sobre hardware y sin más que decirles, coleguitas, me despido. Un gusto haber compartido con ustedes. La herramienta. Presentarle, recalcar que me encuentro en el laboratorio del colega Giselle en Babahoyo, un laboratorio muy equipado, con mucha maquinaria, mucha tecnología, mucha dedicación. Más que todo, el coleguita se ha esforzado bastante por darle un laboratorio de primera calidad. Les presento el laboratorio del colega. Aquí se encuentra el laboratorio. Tenemos la maquinaria necesaria para la capacitación que vamos a realizar. Cada coleguita va a tener un módulo completo con su estación, su microscopio, su cautín y listo, colegas. Yo de mi parte, este humilde servidor se despide. Gracias y nada, me despido. Chao. Moviltech.